tardes para todas y para todos. Arrancamos como siempre a las 18 en punto, tratamos como siempre de ser puntuales. Arrancamos, como decía, el séptimo encuentro ya del ciclo Charla Debates, el oficio de escribir, donde estaremos reflexionando en torno al tópico corregir o no corregir, una cuestión para el escritor, una temática que en su momento abordó la revista de La Balandra, y hoy con la presencia de Esther Cross y Hernán Roncino. Antes que nada, obviamente, este es un espacio, el de charla debate, que propone la Fundación La Balandra para hablar del ciclo y del oficio de escribir, del rol del escritor, de la importancia que tienen los lectores y de los distintos actores que componen este mundo literario, los editores, los traductores, los diseñadores, los agentes literarios. Esto siempre lo comento al momento de iniciar una nueva charla, un nuevo encuentro. Siempre hay gente que se suma por primera vez, que es bueno repasar el motivo y los objetivos de este tipo de charlas y de encuentros. Antes de arrancar oficialmente con la charla, le voy a dar lugar a David, que es el técnico de la sala, que nos va a explicar un poquito los detalles de este encuentro, cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a ir administrando en este tiempo y obviamente repasar un poco la agenda que tiene la Fundación La Balandra para los próximos días. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Gastón. Bien, voy a repasar, bueno, nos vamos a hacer el pedido de siempre, que es que por favor mantengan sus micrófonos en mudo. Llegado el momento de las preguntas, Gastón nos va a indicar cuándo podemos reactivarlos. De todas formas, les invitamos a que dejen sus dudas en el chat, de forma tal que nos permitan organizarnos para, bueno, que todas las preguntas dentro de lo posible sean respondidas. Bien, les repito, les comparto las vías de comunicación, que son las que estoy pegando en el chat y son las que pueden ver a mi costado. Pueden seguirnos en Instagram y en Twitter con @fundacionlb, en Facebook como @lavalandra, en nuestro canal de YouTube es Fundación La Balandra, y los medios tradicionales que son la página web, que es www.fundacionlavalandra.org.ar. Ahí está, ya está. Sí. Y por supuesto, el mail, que es info@fundacionlavalandra.org.ar. Tal como les dijo Gastón, voy a comentarles algunas de las actividades de la agenda de este mes. Sí, hay un nuevo taller, es el taller Forn, una pileta inmensa, que la búsqueda de estos encuentros es centrar en ciertos autores a partir de las contratapas que Juan Forn publicaba en el diario Página 12. 3 argentinos, Miguel Briante, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, un francés, Marcel Schwab, y 2 norteamericanas, Lucia Berlin y Flannery O'Connor. ¿Cuándo es? En los viernes 8, 15, 22 y 29 de octubre a las 19 horas. Recuerden que siempre es hora de Argentina. Va a ser por vía Zoom y va a estar moderado por Hernán Carbonell. Es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa. Se pueden inscribir mediante el enlace que les comparto en el chat ya mismo. También les invitamos a que conozcan en la sala Julio Cortázar. Se acaban de publicar una novela, un libro de cuentos o crónica y quieren promocionarlo, pueden usar nuestra sala de Zoom para tener diálogo y debatir la obra con los seguidores y así llegar a una audiencia mucho más amplia. Si quieren conocer las actividades de la sala, pueden acceder a ella a través de este link. Y por último, les invitamos a que conozcan nuestra tienda online. Allí van a encontrar los números de la revista La Balandra y también descubrir un amplio catálogo de libros con grandes descuentos. Aquí pego el link y le cedo la palabra nuevamente a Gastón. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, oficialmente comenzamos con esta charla. Voy a hacer una lectura, una breve lectura de las reseñas biográficas, tanto de Esther como de Hernán. Breve lectura. Por supuesto tienen un currículum inmenso, pero tratamos de ser sucintos en este caso. Esther Cross nació en Buenos Aires, es escritora y traductora.
publicó Bioy Casares a la hora de escribir y Jorge Luis Borges sobre la escritura, libros de entrevistas con los autores, escritos en colaboración con Félix de la Paulera. Es autora de Crónicas de Alados y Aprendices, La Inundación, La Divina Proporción, El Banquete de la Araña, Cábana, Radiana, La Señorita Porcel y La Mujer que escribió Frankenstein. Sus libros recibieron, entre otros, el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI en México y el primer Premio Regional de Novela. Recibió la beca Fulbright, Fondo Nacional de las Artes y la beca Civitella Ranieri. Hernán Roncino nació en Chivilcoy, es escritor, sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, coeditó la revista Epistolar en ciernes, obtuvo la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Su obra narrativa se inició con un libro de cuentos, Te vomitaré de mi boca. Su primera novela fue La Descomposición, después lanzó Glaxo y Lumbre. En 2018 publicó Cameron. Es autor de un libro de ensayos, Notas de Campo. Recibió el reconocimiento en distintos concursos nacionales, entre los cuales se destaca el concurso Haroldo Conti para jóvenes narradores. En 2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo eligió como uno de los 25 nuevos autores destacados de América Latina. Recibió el premio alemán Anna Segers y fue traducido al francés, italiano y alemán. El tópico de hoy, como ya dijimos, corregir o no corregir, una cuestión para el escritor, es de alguna manera este tópico que la Balandra ya trató en alguna de sus revistas, allá 2014, 2015, y que parte en aquella edición con esta frase bien conocida del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que afirma que publicar es la única manera de dejar de corregir. Podría ser este un buen modo de zanjar la cuestión para cualquier escritor que se inicia, es decir, corregir es una tarea diaria del escritor. Sin embargo, la legítima pregunta sobre si hay que corregir es formulada una y otra vez por el autor que se inicia, como si la naturaleza del relato estuviese en esa frescura de los primeros trazos. Y ya arranco y pregunto a Esther, ¿pensás que hay cierta naturalidad en esa primera escritura que el hecho de corregir va borroneando o va camuflando? Y te doy la bienvenida formalmente, Esther. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Bueno, sí, justamente, yo personalmente creo que corregir es escribir, que escribir es un momento de la escritura, es un momento de mucha intimidad, es un momento de volver. Creo que de eso se trata un buen taller, de aprender a leerse, de volver sobre lo que uno escribe. Pero bueno, acá esto tiene que ver con lo que vos preguntas. También creo, como decía Patricia Highsmith, que es importante, o por lo menos en mi caso, tener una primera versión, dejar que salga un primer texto, a veces un poco desprolijo, a veces casi como gráficamente tipeándolo, como si uno tuviera mala letra escribiendo, hasta tipeando la prolijidad de la pantalla, con baches incomprensiblemente, pero tener esa primera versión sin detenerse mucho, sin ponerse muy puntilloso en los adjetivos, porque uno está frenando justamente ese primer envión. Y creo que la primera escritura es un momento de muchísima libertad. Después hay otra libertad, que es la libertad de la revisación también, de la corrección. Y no corrección entendida como ajuste, por supuesto, un modelo de afuera, ¿no? Sino como algo que tiene que ver con la propia voz, con una coherencia interna del texto. Pero me parece que, por lo menos en mi caso, tiene que haber una primera versión para volver a trabajar sobre eso. Cuando hay una novela es más difícil, uno vuelve a releer lo que está escribiendo cuando lo retoma, y a veces ese principio de la novela se puede transformar como una especie de boca del lobo, donde por lo menos a mí me pasa, me puedo detener como un síntoma, ¿no? Donde finalmente me freno para no seguir adelante, y donde finalmente el medio texto o el texto recién comenzado
es mucho más temible que la famosa página en blanco, que a mí personalmente nunca me asustó mucho. Hernán, te pregunto a vos si el hecho de corregir también está ligado con esa distancia, o esa idea de distancia o de distanciamiento que el autor debe tomar respecto de su propio texto, ¿no? Es una distancia también que sirve mucho al autor para ver esta especie de porosidad que tiene el texto, ¿no? Si el corregir también es casi un estamento necesario para la completud de esta obra. Te pregunto, Hernán, y te doy formalmente la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? Hola, Esther, un placer compartir esta charla con ustedes y saludo a todos los que están presentes. Comparto, me parece que lo que dijo Esther al principio lo comparto plenamente, esta idea de que corregir es escribir, que es imposible hacer la disociación, digamos, ¿no? Pensar que la corrección sería un proceso ajeno, un proceso externo, como si fuera que uno contrata a alguien antes de publicar para que le corrija el texto, ¿no? Como alguien que viene a marcar los errores. No, el proceso de escritura supone todo el tiempo estar conviviendo con esa lógica de la corrección, que para mí tiene muchos sentidos, digamos. Podemos pensar ese proceso de corrección desde muchos sentidos. Primero, si trabajamos con un cuento, como decía Esther, o una novela o un poema, ¿no? El proceso de corrección en cada uno de estos géneros es completamente distinto. ¿Y por qué digo que corregir es parte del proceso de escritura? Porque uno, mientras va escribiendo, va dándole un relieve al texto, ¿no? Y ese relieve a veces sale inconscientemente y uno muchas veces se asombra y quiere repetirlo y pasa de vez en cuando esa lógica de que un texto sale de un tirón, ¿no? Y uno va persiguiendo lo que el texto va abriendo. Pero en general uno va escribiendo casi como abriendo una maleza, ¿no? Hay una idea, una figura que me gusta mucho que trabaja Juan Villoro, el escritor mexicano. Él hace esquemáticamente, ¿no?, una división entre la lógica del sonámbulo, ¿no? Él plantea que el que escribe así, con la libertad que planteaba Esther, buscando un primer boceto, un primer borrador, puede escribir con la lógica del sonámbulo, ¿no? Donde uno va, vuelve, pisa, retrocede, y hay una libertad absoluta en esos movimientos contradictorios, ¿no? Que generalmente cuando pasa eso, y el típico relato de, bueno, escribí esto a la noche, atravesado por ese impulso típico del que aparece en las películas, ¿no? El escritor las musas arrebatado nocturnas. que golpea la máquina y que al otro día dice, ¿qué es esto, no? No tiene sentido. Bueno, en esta figura que utiliza Villoro, dice, dejemos liberado al sonámbulo para que salga una primera versión y después va a venir el, el juez de la conciencia a poner un poco de orden sobre eso. No sé si están así, ese esquematismo. Digamos, a mí la cuestión de la corrección depende del texto que estoy escribiendo, ¿no? Depende mucho de eso. Incluso en distintas novelas el proceso de escritura funciona completamente distinto, respondiendo obviamente al momento en el que está uno, respondiendo a la propia lógica del texto, pero no separaría la idea de corregir de lo que supone el compromiso de escritura, ¿no? Pienso en esta idea, Esther, esta idea de naturalidad, que es una idea bastante ambigua, por lo menos a mí me resulta un poco ambigua, ¿no? Pienso más que nada que la naturalidad del texto, que se supone que está en esta primera escritura, tiene que ser una naturalidad a los ojos del lector, que se apoya o que se posa por primera vez en el texto, ¿no? Pero me parece que al autor
esa naturalidad debería darse a partir de determinados procesos que incluyen la corrección, porque el texto en sí, casi que te diría que es un elemento artificial, ¿no? No es tan espontáneo. Digo, un proceso, una novela, por ejemplo, requiere de varios procesos que incluyen muchas instancias de corrección. No sé si compartís, Esther. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho creo que lo natural, lo compleja y polisémica, que es la palabra natural, ¿no? Que es lo natural. Lo natural de la escritura es el trabajo y la exploración con el lenguaje. Si no, una historia sería lo mismo contada por escrito, que filmada, que contada oralmente. Ahí hay algo que tiene que ver justamente con que eso que llamamos naturalidad o supuestamente espontaneidad tiene que ver con toda una exploración. Y, y claro que no hay nada más de trabajoso a veces, ¿no? Porque como decía Hernán, depende del texto, depende de la conexión de uno con el texto en el momento. Pero muchas veces lo que parece más simple o más espontáneo es lo que más trabajo da, como en una foto. Una foto. Eh, cuando alguien le dice que se ponga, que pose relajado o que tenga una actitud natural en una foto, es quizás lo que más tarda en llegar después de horas y horas de conexión del fotógrafo con la persona retratada. Y esa supuesta naturalidad, que es una convención después de todo, es algo que lleva mucho tiempo, tiene que ver con esto de la espesura del texto de la que hablaba Hernán también. Hay una pintora, Celia Paul, que habla del tiempo que tienen los cuadros, que creo que también tiene que ver con esto del tiempo que tienen los textos. Y ella dice, bueno, un cuadro que se pinta rápido es como una casa que está recién habitada o en la que entraron recién, se respira un aire fresco, pero se siente más vacía. Y un cuadro que fue pintado lentamente es como una casa en la que se vivió mucho tiempo porque va adquiriendo como un misterio. Y a mí me parece que por este doble movimiento de querer escribir de un tirón o de tener una idea y estar al mismo tiempo reescribiendo todo el tiempo, los textos tienen esta supuesta naturalidad porque tienen las dos cosas. Tienen este primer impulso que no se va cuando la revisión es buena. Cuando la revisión está bien trabajada y desde adentro, cuando el escritor está trabajando el texto desde adentro, no tratando de parecerse a otro texto o tratando de complacer a un lector por fuera del texto, la revisión va a hacer que el texto suene espontáneo. No sé si lo estoy diciendo de una manera muy complicada, quizás. No, se entiende, se entiende. Me había quedado, Hernán, con esta imagen muy típica, ¿no? Muy prototípica de las películas de ese escritor que frenéticamente en 2 noches te escribe una novela que después en las películas... También hay la idea del pintor, ¿no? Más Sí, todavía, porque claro, tira sí. pintura por todos lados, Pero más son... arrebatado. Y los resultados siempre son bestseller o obras gloriosas y que de alguna manera también, bueno, cuentan una historia que no se condice con la diaria del escritor. Pienso también en esta especie de noche inspirada, de madrugada, donde alguien escribe 10 carillas, en esta cosa del frenesí que a veces sucede de escribir. Me vuelve esta imagen tuya de Hernán que contaba las películas del tipo que tipea frenéticamente y se escribe 10 carillas, cuando la corrección al otro día es mucho más intempestiva, o más necesaria, perdón, que aquel que escribe o aquella persona que escribe con pie de plomo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está también esta metodología, ¿no? Que escribe de a párrafos muy meditados, como a conciencia. El proceso de corrección, me lo imagino en ese caso un poco más acotado, ¿no? Que después de una noche de frenesí. Sí, completamente de acuerdo. Por eso ahí marcaste dos modelos de trabajo, ¿no? Con el lenguaje y con la escritura. Son sin duda dos modelos que me hace pensar lo que estabas mientras ibas contando eso, pensaba en
el reconocimiento que cada autor o cada autora tiene con su propio tiempo de trabajo, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental ponerlo en relación con lo que significa trabajar un texto o corregirlo, ¿no? Yo siento, tengo la sensación, escribí 2 o 3, 4 libros, que no he aprendido mucho del oficio, sino que cuando me pongo a escribir un libro nuevo, me enfrento a un desafío más angustiante que los anteriores, porque los anteriores uno va por intuición, entusiasmo, pero y cree que puede ir aprendiendo algo del oficio. Sin duda hay cosas que uno aprende en ese proceso, pero creo que una de las cosas que más aprendí es reconocer cuál es la relación de uno con el texto y de uno con el tiempo que se impone en el proceso de trabajo. Entonces, cómo surge tu escritura, qué tiempos le tenés que dar para que aparezca. Comparto con Esther esa idea de la página en blanco. Si uno no tiene ganas de escribir, pero se impone la obligación de escribir de 8 a 12 todos los días, te vas a chocar contra una pared blanca o de todos colores, no importa. No vas a poder escribir. Entonces, ir procesando, ir pensando que la escritura también es algo que ocurre más allá de ese momento de sentarte frente a la computadora, frente a un cuaderno. Entonces esa conexión lo que hace es pensar a la escritura, y a mí me gusta pensarlo así, como un proceso de sedimentación, ¿no? De acumulación, que va dándose en distintos momentos del día y que va regando esa conexión con el texto. Entonces, no te queda otra que sentarte y escribir cuando vas regando el proceso de esa manera. Pero me parece que cómo sale la escritura y cómo la vas corrigiendo tiene mucho que ver con esta idea de cómo te sucede a vos la escritura. Pienso también en este, bueno, hay límite para la corrección. Arrancábamos la charla con esa máxima que de alguna manera nos legó Jorge Luis Borges, que dice, publicar es de alguna manera una manera de dejar de corregir. ¿Cuándo es el límite para corregir? ¿Cuándo es el límite para decir, bueno, suelto el texto para publicar? Digo, salvo que venga el editor y te arranque el libro de las manos. Encuentran, le pregunto a Esther, pero también comparto esta misma inquietud con Hernán, ¿cuándo es el momento de decir, bueno, ya corregir bastante? ¿En algún momento encuentran decir, ese punto de reconocimiento de su propia obra al decir, bueno, esta novela o este cuento o este texto está finalizado? O si los dejan, los siguen corrigiendo y le siguen metiendo mano. Bueno, varias cosas aquí. Alguna confesión biográfica. Confieso que con el tiempo, a veces entrego un libro para publicar, digo ya está, es el final, y como un jugador en el casino, en la ruleta, empiezan a llegar mis mails que dicen esta es la última versión, y después vienen las galeras, es la última. Yo creo que sí, además ya uno pierde la vergüenza, ¿no? Entonces vuelvo a mandar otra vez y digo, acá hice un pequeño cambio, y es mentira, porque no es chico el cambio. Finalmente uno se pregunta qué es lo que está corrigiendo. Encontré una frase que cita Leopoldo Brizuela, que tanto se ocupaba de estos asuntos, con tanta gracia además, como hacía Leopoldo, de Yeats, que decía, al final uno se está corrigiendo uno mismo, que por eso a veces se pone tan angustiante y terrible todo, ¿no? Y hay que poder despegarse también, y hasta último momento, a veces en las galeras también, me estoy diciendo, es la última, ¿no? Que es la última. Bueno, eso por un lado. Por el otro, también Leopoldo cita algo que es muy tranquilizador, que creo que es de Toni Morrison, que ella dice, bueno, llega un punto, o sea, la revisión puede ser infinita, como dice Borges, que además le gustaba también jugar con esto del infinito, pero hay un punto, dice ella, en que uno siente la diferencia entre la revisión y la ornamentación.
Y creo que sí, que a uno le pasa, cuando siente que ya es como que está como casi como estropeando el texto, ¿no? En inglés esa palabra overworking, no sé, sería como sobrecargando la corrección, como quizá pidiendo demasiado. En ese libro de entrevistas cuando Vive Casares iba al taller al que yo iba cuando era joven, él iba una vez por año y le hacíamos preguntas, y él una vez dijo algo de la pedantería, de buscar la palabra demasiado precisa, como que a veces de tanto limar, bueno, estas son cosas muy técnicas, y la verdad que a veces es un placer encontrar la palabra justísima, pero creo que hay un momento en que sí se puede sentir, no siempre, entonces aparece el síndrome del jugador. Pero bueno, ahí va uno haciendo equilibrio, pero lo importante es que la corrección, la revisión del texto es, como dice Hernán, es una de las formas en que uno habita lo que está escribiendo y se queda más tiempo con ese texto, está ahí quedándose. Hernán, vos pensás también similar a Esther, hay un momento donde de alguna manera el texto hay que dejarlo ir. Sí, creo que hay un momento donde el autor o la autora se puede transformar en el mayor peligro para el texto, ¿no? Porque empiezan a entrar en juego otras cosas que se proyectan en el texto. Comparto con Esther el tema de la publicación, el tema de la exposición, los problemas del autor, digamos, ¿no? Empiezan a caer sobre el texto, que es un texto que uno ha trabajado a lo largo del tiempo, silenciosamente, que lo ha pensado, que lo ha revisado, que, bueno, tiene una densidad el trabajo, digamos. Uno ya pasó por ahí, ¿no? En cambio, el momento, por ejemplo, el momento del desprendimiento del texto, de la publicación, a mí me pasó con la primera novela, que entré casi en pánico con la publicación y empecé en las galeras ya, empecé a arrancar hojas. Tabarovsky, que era el editor de esa novela, me empezó a llamar por teléfono y yo no contestaba, no me podía encontrar, no iban, saqué como, no sé, si 10 páginas, 8, eran un montón, y fue un arrebato, es decir, en esas lecturas finales decir, esto no va, y después por suerte no me arrepentí, pero uno puede hacer un desastre en ese momento, ¿no? Y está bueno confiar en todo el trabajo que estuviste haciendo silenciosamente, sin urgencia, pensando en el texto. Pero eso es lo que puede llegar a pasar en la entrega y en la publicación, pero hablando puntualmente de cuándo la historia se cierra y cuándo uno cree que terminó, a mí me ha pasado que por ahí yo tenía planeado una serie de situaciones o de escenas, y sentí que la historia en el momento de escritura se terminaba antes, ¿no? Se terminaba antes porque la historia se condensaba, encontraba su cierre mejor en esas situaciones que habían aparecido en la propia escritura y no que la había planeado con anticipación, ¿no? Yo a veces planifico, bueno, quiero ir para acá, quiero terminar con esta situación, pero a veces la escritura te pone su propio cierre, ¿no? Me parece que uno de los trabajos más difíciles es eso, reconocer cuando estás sobrecargando, ornamentando, como decía usted, o cuando estás escuchando al texto también. Bueno, acá termina, ¿no? Ahora, te pregunto, Hernán, con relación a ese arrebato, ¿le encontraste cuál es el motivo, la explicación? ¿Qué hay ahí? Con todo respeto, ¿qué hay? Bueno, hay problemitas del autor, ¿no? Hay problemitas claro. del autor, que son cuestiones que se ponen en juego, ¿no? Del autor, por eso digo, podés terminar afectando el texto, ¿no? Pero que Está la idea bueno de por eso idealizar confiar en la un obra. lector.
confiar en un lector cercano, una serie de lectores cercanos para compartir el texto antes, para ir corrigiéndolo, para sentirte en compañía, digamos, antes de la publicación. Eso me parece que a mí me empezó a servir después de esa experiencia. Empezar a compartir el texto antes de publicarlo y no sentirte tan solo, tan expuesto, ¿no? Claro. Esther, te pregunto, más allá de la corrección de la mañana siguiente a esa noche de supuestas lucideces y que las musas te atrapan y escribís frenéticamente, ¿es recomendable escribir? Viste que hay como distintas escuelas, ¿no? Hay gente que escribe, lo deja estacionar al texto un tiempo y después vuelve al texto, casi como cuando se olvida de lo que escribió y ahí arranca la etapa de corrección, o aquellos que corrigen al poco tiempo de escribir esa primera versión. ¿Cómo es tu metodología o vos qué recomendarías para corregir un texto, un primer texto escrito, por supuesto? ¿Cuándo arrancarías vos con ese proceso de corrección? Bueno, sí, claro, depende mucho del texto, pero a mí en general me funciona mejor si lo dejo en el freezer no demasiado tiempo, porque si me separo mucho tiempo del texto también, ya después me cuesta volver a entrar. No, no puedo reconocer la voz o casi como si el texto fuera un lugar, me cuesta volver a entrar y saber cómo orientarme ahí adentro. Pero un poco de distancia sí viene bien. Por ejemplo, si trabajas, si te sale espontáneamente trabajar con humor, bueno, a veces las gracias o la dosificación del humor necesita un poco de aplacamiento. Por esto también que decía Hernán, de que escribí solo, entonces bueno, lo que puede parecer muy gracioso o tener un muy buen efecto no lo tiene. La ironía, claro, ¿no? Las cosas que parecen tan graciosas cuando uno está solo y al otro día no resisten la mínima prueba. Y se necesita un poco de distancia. Y la ironía también. Hay una escritora, una colega que yo admiro mucho, Mariana Dimopoulos, y ella dice que ella siempre trata de luchar contra una ironía que le sale espontáneamente y que es un recurso que a ella le viene muy bien como escritora porque es un recurso muy bueno para abordar ciertos temas difíciles. Y sin embargo ella trata, cuando revisa, de ver qué hay abajo de esa ironía, ¿no? Como si fuera una piedra que levanta a ver qué hay, porque sabe también que la ironía es una forma de distanciarse un poco de algunos temas difíciles, ¿no? Es como, entonces a veces trata cuando dejar el texto un poco y volver y tratar de acercarse lo que se puede. Y bueno, creo que el tiempo sirve para eso, pero no a mí por lo menos me pasa que de haber dejado demasiado el tiempo en un texto y después ya no pude volver a entrar. Claro. Se vuelve extraño, ¿no? Pareciera se vuelve que extraño, texto... claro. Sí, ya no sé qué pasaba ahí, como si, creo que los textos tienen claves, tienen pistas, como las miguitas de pan de Hansel y Gretel, y después ya vinieron los pájaros y se las comieron cuando sí pasó mucho tiempo. Claro, acá podría haber escrito un buen cuento, piensa uno, como Claro, un resto, sí, ¿no? De una huella que es sí, o uno difícil pierde después esa... reavivar, ¿no? Sí. No, digo, pienso en la acción de corregir y también pienso en aquellos, ustedes son escritores consagrados, pero hay mucha gente que está conectada acá, que generalmente también después ven este tipo de charlas en el canal de YouTube que tiene la Fundación. Digo, y pienso en esa acción, en estas charlas que les sirvan, ¿no? También como herramienta de trabajo. Pienso en la acción de corrección como no aquel acto donde uno corrige tildes, comas, punto aparte, o cambia una palabra cada 2 páginas, sino como aquella acción donde por ahí, como decís vos, ¿no? Quito páginas enteras, ¿no? Con todo el dolor que a veces genera, ¿no? Decís, bueno, me esforcé tanto en escribir esta linda escena, pero
reconozco que no aporta o que está de más. Digo, la corrección es casi, a veces, modificarle la condición morfológica que tiene el texto, ¿no? Modificarla casi de base. Sí, totalmente. Es un proceso central, ¿no? Pero yo estaba pensando también en otra dimensión de la corrección, que tiene que ver con cómo uno puede defender lo que quiere hacer en la escritura ante determinadas reglas o ante determinada idea de corrección de la lengua, ¿no? A mí me pasó, doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero plantear. Una vez publicaba un cuento, era un cuento que iba a salir en una antología, y yo había escrito una palabra que estaba mal escrita, ¿no? Era una palabra que estaba mal escrita, pero yo la ponía a propósito, ¿sí? Y esa palabra mal escrita a mí me arraigaba con el entorno en el que estaba sucediendo el cuento. Yo quería que estuviera mal escrita, que resonara todo lo que me resonaba a mí, todo el imaginario rural que estaba resonando en esa palabra. Entonces, cuando antes de publicar me viene la devolución del cuento corregido por la correctora, digamos, esa palabra estaba tachada y estaba en rojo. bien escrita, No. y yo la leía, la leía, y el cuento se me había vuelto un cuento que yo no quería publicar, ¿no? Con esta palabra no era de capricho, sino había algo de mi intencionalidad que se había distorsionado un poco. Y para mí, enfrentarme a eso fue un desafío muy importante, aunque parece una tontería por la palabra, digamos. Pero bueno, yo volví a tachar a la correctora y la devolví. Pero más allá de la anécdota, me trajo este dilema, digamos, ¿no? ¿Qué hacer digamos, defender las intenciones que uno tiene sin dejar de escuchar, sin volverse un necio, digamos, ¿no? Pero sí defender la intención que uno quiere hacer vibrar y que además puede ser algo que te motiva a escribir, ¿no? Que te conecta con un determinado entorno, como era en este caso ese cuento. Entonces ese es otro desafío. Una vez que ya pasaste tus propios fantasmas y ahora te enfrentas con la industria de la correctora, de la editora, etc. Bueno, defender tu propio texto, ¿no? Voy con la última y voy a Esther, y a propósito de lo que decía Hernán, ¿no? Este monstruo que es la industria, bueno, hay mucha fantasía sobre estos editores de las grandes editoriales que te piden que saques esta escena, que agregues este personaje, y esta necesidad que tiene el autor casi como indefenso contra los molinos de viento, defendiendo su obra. Digo, ¿hay mucho de esto que es cierto o es parte de esta mitología que se genera en torno al mercado literario? A mí me ha pasado de tener momentos así he tenido muy buenas experiencias con correctores y me han pasado algo parecido a lo que comenta Hernán. Creo que es importantísimo lo que él dice, porque finalmente, bueno, volviendo a la pregunta anterior, que era cuándo te detenés en la revisión, en la corrección, y creo que te detenés cuando el texto para vos ya no se puede modificar, cuando queda lo que tenía que quedar adherido, cuando ya no puedes sacar ni cambiar más, cuando te parece que si modificás algo, tu texto ya no es el mismo. Después de todo, escribís también porque estás haciendo variaciones con el lenguaje y estás afinando, encontrando tu voz y la mejor voz para eso que vos querés contar o cantar, si es una poesía o sobre lo que querés reflexionar, si es un ensayo. Entonces, no estás escribiendo para ajustarte a una norma que viene de afuera. Hablando del tema de la corrección, sí me parece que es muy peligroso y es algo que están comentando muchos colegas últimamente, cuando esto de la corrección
en un sentido más amplio, se mete adentro de la cabeza del escritor. Lo políticamente correcto, decir, claro. Por ejemplo, claro, lo políticamente correcto, que entra en la lengua también, a veces como acotación del lenguaje, ¿no? El momento de la escritura tiene que ser un momento de absoluta libertad, de que la persona que está escribiendo puede escribir barrocamente, si quiere, puede escribir como sea. Y eso es algo que creo que con lo que uno no tiene que claudicar, porque es por eso que estás escribiendo, es por esa libertad narrativa, es por eso que los libros que a uno le importan son libros donde la lectura es una experiencia finalmente, no es simplemente leer una historia o leer un poema, es algo que a uno le pasa, y cuando uno escribe no está simplemente contando una historia, es algo que le sucede, como había dicho Hernán también. Pero bueno, me imagino que también tiene que ver cómo uno se presenta, aunque sea humildemente, frente a una editorial, o quizá es la ventaja de no ser un bestseller. Nadie, por lo menos a mí no me ha pasado que me hayan pedido que saque un párrafo para ajustarme a algo porque desentono, porque yo no entro en la corriente como un mercado grande. Entonces a lo mejor ahí adentro tengo como una ventaja. Sí me ha pasado por ahí en correcciones, en traducciones que he hecho para afuera, que me hayan pedido que entre en un lenguaje neutro, que para mí traicionaba un poco, porque para poder ser fiel, aunque parezca mentira, para poder ser fiel al texto en la traducción, tenía que tomar como una especie como de partido lingüístico, si hubiera sido mexicana lo hubiera mexicanizado quizás, y al ser argentina argentinizado un poco, y no podía entrar en una especie de neutro que lavaba el texto, eso sí, pero bueno, no me ha pasado así de una forma muy contundente como para poder hablar de eso. Bueno, David, abrimos el espacio entonces para la gente. Me imagino que debe haber preguntas en el chat, Sí. Ya vi varias. Hay preguntas. Para que la gente... Sí, vamos con vos, David, vas ordenando las intervenciones. Podemos comenzar con Laura Arce. Invitamos a que active el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura. Yo quería preguntar si la experiencia que tienen es la de presentar siempre el texto a referentes o a otros escritores, corregir con ellos o tener en cuenta esas opiniones, o directamente no, corregir solos. Quien quiera, Esther o Hernán, el que quiera. A mí me pasa, yo marcaría dos planos en relación a la corrección, como estamos hablando. Uno va corrigiendo mientras va escribiendo, ¿no? Eso es permanente, el proceso de escritura, y a mí me gusta, en general, a mí me gusta casi como que lo que escribo más o menos esté listo y seguir, ¿no? Después puedo volver en un primer borrador, y seguramente hay que hacer cambios porque el primer capítulo no funciona y no está en línea con todo lo que se escribió después, o porque hay que reescribir alguna escena, lo que sea. Pero en general tiendo a dejar listo el párrafo, la escena que estoy trabajando, y avanzo, ¿no? Eso en un primer momento, como en un primer sentido. Y después, sí, me gusta estar en compañía, digamos, de lectores cercanos, de lectores que te devuelvan una crítica, digamos, que sabes que no van a hacer sí está bueno y nada más, sino quiero que me hagan una devolución, ¿no? Una mirada crítica sobre el texto. Entonces ahí se abre otra instancia de revisar el texto, de ver lo que puede no estar funcionando. Yo tengo siempre la sensación que más allá de ir corrigiendo mientras voy escribiendo, uno no puede tener, creo que lo decía Maurice Blanchot, un pensador francés extraordinario, que uno no puede ser el lector de su propio texto, ¿no? Que hay una imposibilidad como lector. Uno lee desde otro lugar, desde adentro, es como el que está armando la carpa, ¿no?
Y yo siempre tengo esa sensación de que termino y no sé si la carpa tiene forma de carpa. Tengo que o pedir la mirada de otros para que vean a distancia, o salir de ahí y ver qué forma tiene, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de incertidumbre permanente, y mucha más incertidumbre me queda cuando termino. Bárbaro. Gracias, O sea, Laura. para escribir algún libro de autoayuda no cuenten conmigo. Bien, continuamos con Graciela Scarlato. Hola, buenas tardes. Sumamente interesante escuchar la experiencia que tienen ustedes con la corrección. Yo, en realidad, mi pregunta era muy sencilla. Se estaba dirigida a ver, bueno, ¿a qué le prestan más atención? ¿Al lenguaje? ¿A buscar a pescar determinadas palabras que se van del registro? ¿Buscan una determinada limpieza del texto, del lenguaje? ¿Aspiran a un lenguaje llano? O bueno, vi que una compañera había preguntado, ¿el lenguaje barroco es una moda, ha pasado de moda? ¿Dónde ponen la lupa? Porque me imagino que la estructura, si hay pedacitos informativos, todo eso lo deben corregir, pero a la hora de ver el lenguaje, ¿cómo trabajan con eso? Bueno, yo creo que es un combo en todo. Creo que en el ritmo, en un sentido así general, y en el lenguaje, sí, más en detalle también. A mí me interesa la claridad, no porque aspire finalmente a eso, pero sí me interesa que lo que no haya mucha distancia entre lo que quise decir y lo que quedó en el texto. No es que tenga que ser un texto transparente, pero sí que realmente haya podido poner en palabras. Tengo la impresión de que uno va escribiendo como si pensara escribiendo, ¿no? Entonces, me parece que ese trabajo se va decantando y ahí estoy buscando algo. Y creo que eso a la vez va modificando la estructura, no puede haber mucha diferencia allí. Y hay algo que tiene que ver también con, no sé si se puede hablar de la emoción del texto, pero Patricia Highsmith también habla de que a veces en un texto se producen como vacíos emocionales, ¿no? Como que el texto va teniendo cierto ritmo, va teniendo como una altura emocional, un tono, y de golpe se producen bajones, se producen vacíos. Bueno, eso también me parece que es algo que dicho así suena muy técnico y muy difícil, pero es simplemente que uno siente que hay algo que falló y tiene que volver, y que se puede arreglar. Muchas gracias. No, a vos. Bien, continuamos con Alicia. Dale. Sí, sí. Buenas tardes. Esther, hola Hernán y hola Gastón, ¿no? Obvio. Hola. Esther, estoy en la mitad del libro La mujer, fíjate que lo tengo acá porque es un título muy largo, La mujer que escribió Frankenstein. Estoy por la mitad, así que no me cuentes el final. Son capítulos muy breves, pero bueno, hablando con respecto al tema de las correcciones que hacen y todo, porque es como que el libro fluye. Entonces, como justo lo estoy leyendo y tengo la enorme oportunidad de poder estar frente a vos, me gustaría saber la cocina, si me podés contar un cachito, porque tuviste evidentemente que hacer una investigación sobre Shelley y cómo fue si hubo correcciones, para que los párrafos fueran breves, concisos, tienen información y te dan ganas de seguir leyendo. Esa es mi pregunta. Bueno, me alegra que den ganas de seguir leyendo. Sí, hubo cocina, antecocina, taller mecánico. Ese libro nació así con mucho entusiasmo, era casi una especie como de elegía, de canto a Mary Shelley, con bastante información, muchas lecturas entretejidas. Era como un saludo también, o que quería ser
no es que lo fuera, pero trataba de ser un saludo a otros libros, a La Condesa Sangrienta, o sea, empezó como un libro muy diferente, y después vino el trabajo que fue, cuando uno dice trabajo suena como algo trabajoso o arduo, pero para mí fue como la aventura de escribirlo, que fue, en ese caso sí, fue tratar de ser clara. Era un libro que yo quería planteado como una novela, pero donde realmente no hay datos inventados ni exageraciones, en ese sentido no es novelado como en general se entiende novelado. No hay, justamente lo que hice fue tratar de templar mi tendencia a la exageración o a inventar, era quedarme con el dato duro, con la información que encontraba. Había muchísima bibliografía disponible y lo que hacía era ir suturando, hacer como un libro monstruo. Y en algún momento, no me acuerdo en cuál, me pareció que en vez de ser un texto que es así como escrito de un tirón, quizás iba a ser más funcional si yo lo contaba tal como yo lo había ido como armando, que era como leyendo así, como muy febrilmente, pero saltando de un libro a otro. Y bueno, eso fue más o menos lo que pasó. Muchísimas gracias. No, a vos. Me tomo esta licencia, David, a propósito de lo que decía Esther, de esta especie de reconciliación entre lo que uno piensa y lo que termina escribiendo, que son instancias muy diferentes, ¿no? No siempre pasa que uno encuentra en el papel, en palabras, lo que pensó. ¿Cómo se llega a esa instancia? Porque creo que es casi hasta una negociación o una especie iba a decir como de resignación. No es esa la palabra, pero decir, bueno, esto es lo más cercano a lo que alguna vez imaginé puesto en un papel. ¿Les pasa o generalmente encuentran los recursos narrativos, lingüísticos, como para poner en el papel aquello que se imaginaron? Bueno, pero ahí habría como un destino, ¿no? En la idea de que la escritura tiene que ir hacia un lugar, ¿no? Y que después uno se puede aproximar o no. Pero yo a veces yo, como decía, armo mapas, me armo estructuras y todo eso, pero sé que lo que va a salir irremediablemente es algo que no, que no tenía un destino irremediable, digamos. Salió lo que pudo salir, digamos, ¿no? Por eso la incertidumbre de no saber muy bien qué es esa máquina que se armó, ¿no? Que necesitas de los otros. Nada, no creo en que hay que la escritura tiene que llegar a un lugar perfecto. No, no. O sea, sale lo que sale, digamos. No hay otra cosa, ¿no? David, ¿continuamos? Bueno, esta la voy a leer yo porque es de Carlos Sea, que no tiene micrófono, para ambos. ¿Alguna vez al corregir tanto han llegado a pensar o cambiar gran parte de la historia original? ¿Verdad? Eso lo comentábamos recién. Sí. No cambiar. Por ejemplo, voy a contar otra situación que me pasa con una novela que estoy terminando ahora. Yo escribí una primera versión y que sentía que la estaba terminando, ¿no? Había escrito 200 páginas, estaba llegando al final, y después empecé a escribir otra historia que surgió muy rápidamente, y que la escribí muy rápido, la terminé en unos meses, una novela breve, y cuando quise volver a esa novela que ya estaba terminando, que había escrito 200 páginas, sentí que algo se había roto en la relación con esa novela, con esa escritura. Había algo que no me convencía y que no podía seguir escribiendo haciéndome el distraído. Había algo que no estaba funcionando. En esas 200 páginas que me habían llevado 3 años, etc.
Entonces, tenía dos opciones: o abandonaba el proyecto y me ponía un kiosco, o nada, me ponía a escribir de cero otra vez. Fue un desafío. Ese fue un desafío que tomé y que me estimuló mucho. Dejar de lado todo lo que había escrito y empezar de nuevo, haciendo cambios, ¿no? Haciendo cambios de lugares, de personajes. Y entonces me puse a escribir de nuevo esa novela que estoy terminando ahora, y creo que no va a volver a suceder la reescritura. Pero me pasó algo muy loco con eso. Esta idea de la sedimentación que yo refería antes, esas 200 páginas que yo escribí y dejé de lado, de alguna manera yo me recosté en la versión final sobre esa experiencia. Yo no creo que uno pierda el tiempo en la escritura, o cuando escribe algo que después no funciona, es algo que no sirve, o que perdiste el tiempo en eso. Al contrario, yo creo que estás todo el tiempo buscando algo que después se encausa, y que después llega a encontrar su forma, ¿no? Pero lo que me pasó acá fue eso, esa sensación de estar dialogando todo el tiempo con la versión fallida, digamos, y que me permitió escribir esta. Esther, ¿vos querés decir algo? ¿O vamos Sí, a...? bueno, a mí me ha pasado también, breve, me ha pasado de estar como empacada con un texto que finalmente era un rodeo para otro. Y también me ha pasado de tener que dejar, de dejar un texto, y algunas novelas que tengo empezadas con bastantes páginas y tiempo puesto en ellas, tampoco las doy por perdidas. O sea, no solo por Claro. todo lo que pasó, y lo bien además, porque eso también, lo bien que la pasé hasta el momento en que me empantané, que es un momento que no es agradable, pero tampoco es trágico ni terminal, pero que es duro, es difícil. Pero están los archivos ahí, no sé qué va a pasar con eso. Creo que todo es parte, ¿no?, de una corriente de escritura en la cabeza, que en algo se transformará. También hay que lidiar con esas frustraciones, digo, al momento. Oh. No es que uno siempre tiene ideas geniales, ¿no? Y que todas las ideas No. son... Más bien, bueno. Tengo una pregunta para Esther, perdón, pero Esther, vos también sos traductora, ¿no? ¿Y cómo funciona eso de la corrección en el proceso de la traducción del texto de otra? Para mí es igual que en la escritura, con el agravante a veces de la responsabilidad por el texto del otro, porque Claro. finalmente vos sentís con tu texto si estás afinando o no bien tu texto, pero con el texto del otro es como el miedo al pifie, a veces es más fuerte, ¿no? Salirse del registro o no saber bien si uno está realmente leyendo. Finalmente es toda una cuestión de lecturas, ¿no? Y también si uno no está exagerando, porque cuando traducís lees muchas veces, muy intensamente, el libro del autor, encontrando todos esas líneas entretejidas en el texto de las que probablemente la persona que escribió no es consciente. Entonces también tenés que ser muy cuidadoso. Claro. Decís, mirá, esta palabra que está acá, se repite acá, se repite allá. Entonces empezás a jugar con eso en la traducción, y por ahí también la puedes arruinar. Estás como trabajando demasiado, cargando las tintas ahí, como interpretando algo que la persona que escribía no. Entonces también estás corrigiendo mucho todo el tiempo. A mí por lo menos yo como carga así de intensidad, corrijo con la misma intensidad una traducción que un texto propio. David. Sí, invitamos a Eduardo Arcuri, que active su micrófono, a hacer su pregunta. Eduardo, ¿estás por allí? Sí, yo estoy. Me habilito la cámara si hablamos cara a cara.
Bueno, una de las cosas a las que hice referencia con respecto a la corrección es la importancia que tiene por lo general un libro antes de salir a imprenta, para no encontrarse después con la decepción de los errores cuando ya el libro está impreso. El tema de las sugerencias que puedan dar a aquellas personas allegadas siempre están cargadas de algún grado de emotividad, ya sea dentro de un grupo de amigos o dentro de parientes. Por lo tanto, soy partidario de que las correcciones fundamentalmente se hagan a través de profesionales correctores. Pero esto no implica que modifique ni el ritmo, ni la musicalidad, ni el estilo del autor que lo escribió. Y que el corrector, en definitiva, lo que hace es, de alguna manera, marcar cosas que él está viendo que dentro de lo ortodoxo de la literatura no está aprobado, entre comillas. Pero en definitiva siempre es el autor el que dice, no, yo lo quiero dejar así. Yo he visto ahora en el chat que hay gente que escribe donde reemplaza vocales por consonantes, y bueno, obvio, yo no estoy de acuerdo con escribir yo de esa manera. Si el autor quiere escribir de esa forma, tiene plena libertad para hacerlo. Pero de todas maneras, no creo que sea algo que pueda cumplir con dos objetivos que tenemos por lo general los autores. Uno es la vanidad de escribir o la de la transmisión de un mensaje determinado. Depende de cómo uno lo quiera apuntar y de cómo uno lo quiera hacer. Pero en el caso tanto de Esther como de Hernán, no he tenido la ventaja, la posibilidad de haber leído alguna de sus obras, pero sí creo que de alguna manera han pasado por algún tipo de corrección, sobre todo objetiva, porque uno, a pesar de que hace correcciones, y ahí hice un comentario sobre el trabajo de los dos hemisferios, que es una teoría vieja que ya casi está descartada, pero de todas maneras da resultado. No sé si no han tenido ustedes la posibilidad de rever lo que han escrito a través de un escritor profesional totalmente objetivo, con la objetividad que puede acercarse a la de un lector. No sé si fui claro, a lo mejor divagué demasiado. No, está bien, Eduardo. No sé, Hernán o Esther. Eduardo, con respecto a lo que decías sin duda uno elige después el camino de las propuestas que le puede hacer el corrector, ¿no? Pero yo a lo que me refería es, en la defensa de esa palabra que me habían marcado, fue la primera vez que sentí, bueno, me estoy enfrentando a defender mi texto de lo correcto formalmente, de cómo deben ir las palabras, digamos, desde el punto de vista del corrector. Sin duda yo iba a defender el texto, iba a elegir después, ¿no? No es que se me imponía, pero sí me enfrentaba a ese momento que nunca antes había sentido que iba a suceder. Tengo que marcar la diferencia entre lo que yo quiero poner de lo correcto, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, los primeros textos, los primeros cuentos, yo los escribí solo, pero en algún momento necesité mostrarlo, ¿no? Y entonces hice un taller durante todo un año con un escritor que a mí me interesa mucho y me interesaba mucho en ese momento también, que era Juan Martín, ¿no? Yo corregí esos cuentos y aprendí un montón en el taller de Martín con todo lo que iba pasando, digamos, en la devolución esta más profesional que decís vos también. Y me sirvió muchísimo esa experiencia. Sí. Pero Bueno, yo más o válido. menos... Sí, Sí, no, perdón, Esther. adelante. Es que yo creo que siempre el proceso de escritura se completa, digamos, en el momento que llega a la lectura.
A mí, bueno, en mi caso, a mí algo que me sirvió mucho, como lo que podría ser esta lectura objetiva que vos comentás, Eduardo, fue haber mandado textos a concursos. Era una forma de encontrar esto, el equivalente sería de lo que vos llamás un lector profesional, un escritor profesional objetivo, porque creo que uno como escritora busca algo más que un corrector de gramática o de sintaxis. Estás buscando un escritor, un escritor de ficción, quizás si escribís, específicamente si escribís ficción. Y una forma de encontrar un escritor objetivo, que alguien que aún no la conozca, era enviar los textos a un concurso. Los enviabas en forma anónima, recién estabas empezando. Más allá de la suerte que tuvieras o no, era la posibilidad de que te leyeran, y además de organizar el texto, ya quizás tenías un texto sin terminar o no terminado profesionalmente, y lo organizabas para poder mandarlo a un concurso. Y ahora con el tiempo yo creo que una forma de seguir haciendo taller es confiar en el criterio de lectores, de colegas que son escritores profesionales, y que creo que como decía Hernán, uno sabe que no le van a dorar la píldora por el hecho de que son amigos, sino que al contrario, estás como casi cuidándote las espaldas, y que van a leer el texto que una les confía con atención, como hace una también, lo va a leer con atención, y si uno ve un error o una falla dentro de las posibilidades que tiene, se lo va a comentar para que lo tenga en cuenta. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta. Sí, sí, obviamente que respeto en total sentido que la corrección pueda llegar a pasar. Yo escribo profesionalmente, pero cada vez soy freelance. Entonces, escribo sobre pedidos, sobre temas determinados. O sea, yo tengo una temática basada en narrativa histórica en cuanto a lo literario. Después, como dramaturgo, me doy cuenta que muchas veces cuando mi obra es interpretada por el director de la obra y empiezan los ensayos, me doy cuenta de que él está manejando los personajes de una manera que no coinciden con la que yo la escribí en su momento. Y lo que me sirve es haberme dado cuenta a tiempo de que no fui lo suficientemente claro. Entonces, si yo permito que un lector me interprete de otra manera a la que yo pensé originalmente, quiere decir de que yo no fui lo suficientemente claro o hay algo que no lo hice bien. En cuanto a lo que es narrativa histórica, obviamente no hay muchas cosas para variar. O sea, yo no puedo negar que San Martín cruzó los Andes, pero indudablemente puedo llegar a cometer una serie de errores en los que me he equivocado de fechas o me equivoqué de lugares o de personajes. Entonces, en esos casos sí es muy importante la intervención de un corrector que me haga notar precisamente esos detalles. A esa es simplemente la versión a la que me refería. Después, en cuanto uno escribe ficción, bueno, indudablemente la ficción es un poco más libre, ¿no? Uno tiene más libertad, incluso hasta permisos de equivocarse, porque total, como es ficción, ¿quién te lo va a discutir? A eso bueno, sí. te agradezco, Eduardo. No, gracias a ustedes. Gracias a vos, Eduardo. Ahí preguntaba Graciela si podrías repetir, Hernán, el nombre del tallerista, Martín. No, es Juan Martini, era un Juan Martín. escritor que falleció hace un par de años, creo. Buenísimo, buenísimo escritor. Sí, Juan Martini tiene novelas, un montón de novelas, además venía publicando desde los 60, una serie de novelas policiales que sacó en los 70. Creo que Eterna Cadencia, los últimos libros que publicó Sí, los son en había Eterna publicado. Cadencia. Sí. Sí, Y muy buen lector, además, sí, Juan sí. Martini. Muy buen lector. Sí. Yo recomiendo, si pueden conseguirlas, no sé si se consiguen, Puerto Apache era una novela que salió en 2002, 2004, y La máquina de escribir, que es una novela impresionante.
Sí. El enigma de lo real es el título de otra, ¿no? Sí. Lo estoy citando mal. Algo así es, sí, el enigma de la Sí, ¿no? realidad o de El enigma de la sí. realidad, sí, buenísimo. El autor intelectual. Sí, muy bueno, sí. Y además fue un gran había editor también, Juan. Fue, Sí, en un momento es verdad. era un muy buen editor también. Y editó en España, creo que también, no sé si a Onetti, Creo que sí, sí, Cortázar, sí. sí, un autor. Sí, de lujo, sí. David, tenemos Bien. más. Sí, tenemos la pregunta de Ana, si estás por allí, Ana. Ahí la vemos a Ana, está muteada, Ana, ¿eh? Ahí está. Ya llegué. Bueno, en principio muchas gracias por permitirme participar. ¿Es para cualquiera de los dos o para los dos? Yo asisto a talleres, he asistido a varios. A veces me preocupa que la lectura que se hace, si bien puede ser objetiva y demás, empieza como a alejar el texto de la idea realmente, de la idea original del autor, en función de la corrección. O sea, como yo siento como que a veces, no sucede siempre, porque no es solamente el tallerista el que lo lee, sino compañeros de uno, hace que se pierda la idea primigenia que tuvo el autor cuando lo escribió. Entonces, yo siento a veces como que me voy del estilo, pero es a lo mejor un tema de lo que más o menos es mi estilo. La idea es una cosa particular, obviamente, pero si se puede producir eso, y cómo uno intenta defenderse frente a eso. Es decir, me refiero específicamente a los talleres, no a los editores. Los editores es otra cosa. Yo cuando ya es para editar ya pasó por todo esto y además tampoco, y sobre todo la diferencia entre el acercamiento a un cuento, que es lo que a mí me interesa más, y con respecto a la corrección de la novela. Yo siempre tengo la sensación de que hay tanta rigidez en la estructura del cuento que hace que la corrección se vuelva rígida también, y ahí es donde siento que se aleja de la idea original del autor. No sé si es claro o interesante para todos. Bueno, para cualquiera de los dos o para los dos. Es clarísimo, Ana, es muy interesante también. Bueno, hay mucho además en todo lo que planteás, porque la estructura del cuento, decís que es rígida, pero depende qué cuento elijas, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de Aira que se escapa para Él todos decía que lados. no corregía, él dice que no corrige, o sea que, claro, bueno, por ejemplo. Pero que no es mi muy caso. interesante lo que hace, por ejemplo, estaba pensando en un cuento que empieza y contándote algo, después se va para otra cosa y te cuenta como 3 cuentos dentro del mismo cuento y no se encaja en la estructura, digamos, más clásica, más tradicional de un cuento cerrado, con la lógica de relojería del cuento. Entonces, por eso, ahí la escritura respondería a qué es lo que querés hacer vos. Si escribir un cuento cerrado, o escribir un cuento que rompa esa estructura, que vaya por otro lado. Y yo, si bien yo doy talleres, hago encuentros de talleres, me parecen espacios que son muy interesantes y muy productivos, pero también creo que no podés estar mucho tiempo en un taller. Para mí hay un tiempo de estar en un grupo, ¿viste? Después las cosas empiezan a distorsionarse como se distorsiona la corrección del texto, digamos, que perdés de vista el sentido de lo que querías escribir porque empiezan a suceder otras cosas. Entonces, para mí el tiempo de taller es importantísimo, pero tiene que durar un tiempo. O sea, no estar mucho tiempo porque si no empiezan a pasar otras cosas extraliterarias. Muchas gracias. Está muy bien, está muy bien. Y vamos con Adriana Massitelli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta charla, la verdad que es muy enriquecedora. Yo les quería preguntar un poco porque, bueno, yo escribo o intento escribir
y soy correctora de textos. Entonces me interesa conocer cuál es la mirada de ustedes frente al corrector literario, ¿no? En qué instancia de esa corrección que hacen acuden a un corrector externo y cuál es la relación, la experiencia que tienen, ¿no? Eso me interesa mucho. Bueno, en general me encuentro con el corrector literario, se produce antes de la publicación del libro. Las editoriales trabajan con correctores. Yo creo que el corrector literario es un trabajador del proceso del libro que por ahí no tiene todo el reconocimiento que tendría que tener. Yo he trabajado me ha tocado así con correctores, no los conocí físicamente, personalmente, pero que eran grandes correctores, te dabas cuenta, en el tipo de sugerencias que hacían, en las lecturas, aun cuando uno finalmente es el que va a tomar la decisión y tiene la libertad de tomar o no esa sugerencia. Había un corrector de MC que se llamaba Orestes, creo, no me acuerdo el apellido, y digo se llamaba porque las últimas veces que yo publiqué no trabajé con él, pero quizás sigue estando en MC, que era brillante, o sea, las sugerencias que él hacía, y además él explicaba por qué las hacía, y la verdad que era iluminador, era buenísimo trabajar con él, por esto también que decía Hernán, y desde otro punto de vista que uno no puede leer su propio texto, y además a veces cuando corregís, esta es otra cosa que pasa, vas cometiendo errores casi como gráficos, ¿no? Porque como vos volviste tantas veces sobre tu texto, lo conocés de memoria, a veces te equivocás en el orden de las palabras, pero porque vos creés que está bien, porque volviste tantas veces sobre el texto, o hablando esto de las comas y los puntos, que no estamos hablando de corregir y revisar solamente en ese sentido, pero a veces pasa que queda algo mal puntuado porque uno ya volvió tantas veces. Y ahí viene el corrector y con mucha generosidad creo que es un trabajo que tiene que ver con el dar. Esto por un lado. Por el otro, a veces se producen fricciones porque, bueno, por ejemplo, con el tema de la puntuación hay toda una historia. Y también hay, yo no sé si califica decir la palabra moda, pero hace muchos años, cuando yo empecé a publicar, se ponían muchas comas. Muchas comas. Entonces, los escritores no queríamos tantas comas, entonces luchábamos contra eso. Y ahora con esta especie como de dialéctica de la publicación, pasamos revolucionariamente a que nada tiene que tener comas. Entonces son oraciones así larguísimas sin ni una sola coma. Esto lo digo porque lo veo en las correcciones de las traducciones también. Bueno, finalmente llegará el momento de la síntesis, donde habrá un poco de comas, no lo sé. Entonces, bueno, a mí también me gustaría ver qué dicen los correctores de los escritores. Me parece que es más interesante escuchar eso también. Bueno. Sí, porque, bueno, pasa esto, ¿no? Justamente que hay muchas veces los correctores se toman libertades como de cambiar algo que claramente se nota dentro del contexto si está mal escrito. O sea, eso que comentaba Hernán, creo que un buen corrector lo detecta cuando está escrito algo mal a propósito, o que forma parte de la dialéctica del personaje. Determinado personaje no puede hablar bien y no puede escribir bien, y si estás relatando algo de ese personaje, bueno, un buen corrector eso lo detecta. Claro, por ejemplo, un corrector que corrige, si no tiene esa sutileza que vos comentás, corrigiendo un libro de Perec, ¿te imaginás? ¿Cómo hubiera vuelto? Le cambia la E a todas las palabras. A todas las palabras. Muchas gracias. Bueno, vamos con, no sé si queda alguna Sí, pregunta. quedan un par de preguntas, voy a leer yo la de Miriam, porque no tiene el micrófono. Sí, vamos con las últimas, así ya cerramos sí. la charla, sí. Bueno, voy a leer dos que no tienen micrófono, ¿está bien? Miriam pregunta si en el proceso de corrección encuentran párrafos o frases que les hacen ruido, pero que son tan hermosos que les cuesta descartarlos. ¿Cómo hacen para descartarlos? Porque son toda una tentación. Y por otro lado, Marta García, cuando han presentado su primer texto para la publicación, ¿cómo se han manejado para la corrección? ¿Cuánto lo han corregido? ¿Lo han ofrecido para la lectura de varias personas? ¿Cómo fue la experiencia con él o la editora?
bueno, un poco ya rondamos esa experiencia, ¿no? Con lo que había contado de quitar páginas, tenía que ver con mi primera novela. Y me olvidé el resto de la pregunta. Había muchas cosas, pero me quedé con esa parte. Sí, la de Miriam era si en el proceso de corrección encuentran, bueno, algo como lo que habías comentado, ¿no? Que Algún párrafo que, párrafos, no, sí. que te guste y tenés que sacarlo, pero te cuesta. Bueno, es parte de, nada, de todo lo que pusiste ahí, es parte de tu tiempo, es parte de tu trabajo, lo querés en algún punto, pero hay veces que hay que hacerlo. Te pregunto, Hernán, me meto acá, te pregunto, ¿ese párrafo que sacás, lo guardás? Decís, bueno, por ahí lo meto en otro texto. Es una pregunta jodida, pero digo, ¿lo tirás definitivamente o digo, lo guardo porque por ahí me sirve para otra historia? No, el cortar y pegar no lo he hecho, pero sí por ahí queda una idea, ¿no? Queda una huella, un mecanismo de trabajo, de una idea que está dando vueltas. Por eso te decía, de la novela esa que quedó de lado, yo no tomé ningún fragmento y lo volví a pegar y a armar, ya que estamos hablando de Frankenstein. No fue de cortar y pegar para la otra. Yo empecé a escribir sin volver a eso, ¿no? Pero sí en la experiencia y en el registro que me dejó el trabajo con ese borrador, hay algo que está operando, ¿no? Hay algo que está volviendo, hay cosas que vuelven, ¿no? Que retornan, escenas, imágenes, que por ahí ya las escribiste, pero vuelven, ¿no? Hay cosas que insisten, y ante esa insistencia, bueno, uno reescribe, reformula, en el sentido de reescribir no un mismo párrafo, sino esa misma insistencia, ¿no? Claro, Esa misma imagen que vuelve. uno es tanto también todas sus obsesiones y sus lugares comunes también, ¿no? Uno también está conformado de una determinada idiosincrasia. ¿Le gustan o va siempre a los mismos puntos? Por más que escriba historias diferentes, suele caer siempre en esos mismos lugares, ¿no? Sí. Y quería decir otra cosa, porque por ahí queda la sensación de que de cierto enojo con los correctores. No. Comparto con Esther que cumplen una tarea fundamental, ¿no? En marcar, en ver, en sugerir cosas que uno no ve, ¿no? A veces pasa eso, que hay una palabra mal escrita y uno no la ve, y la leíste miles de veces esa página y no la ves, ¿no? David. Bien, podemos ir con Ricardo Rivera. Dale, con Ricardo cerramos entonces, ¿te parece? Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Miren, la pregunta que les hacía es esto de que si han llegado a defender algún párrafo o algún texto así de, pues, lo voy a decir como yo lo digo, o sea, por mis por mis pistolas, pues, yo quiero que fulano se llame tal, y bueno, yo quiero defender mi idea de a capa y espada de que es taxista y habla así de como de barrio de no, pues yo me subo para arriba y bajo para abajo, o llega un momento en que que el editor se conforma con lo que les dice el editor de bueno, sí, o que se llame, entonces que se llame fulano y no sutano, y se acabó. Me gustó lo de por mis pistolas, me parece buenísimo. A ver, a mí me ha pasado de tener así como fuertes convicciones a pesar de alguna duda, y muchas veces eso fue detectado por los como colegas lectores por los que yo paso el texto antes de llevarlo a la editorial. Y en ese caso yo sí lo escucho. Si me dicen, a veces es una frase, por lo que hablábamos antes del bello párrafo o la linda frase.
Y si en todo un libro veo que 2 o 3 colegas que yo respeto me dicen, che, mirá, esto está muy bueno, pero no va, es como que, bueno, me hubieran pescado, eso sí, yo lo escucho. Ya cuando llega al editor, bueno, también depende del editor. Si uno tiene la suerte de estar trabajando con un editor que uno respete el oído que tiene, se puede escuchar, pero en general yo creo que cuando uno llega a la editorial ya llega con el libro bastante terminado y ahí con algo para defender. Me parece que si está esta sensación que vos describís, yo creo que uno está ahí defendiendo el texto. Sí. No sé, Hernán. Sí, comparto que uno llega a la instancia de la publicación ya con, por lo menos conociendo la obra de Esther, me imagino que el trabajo de escritura es un trabajo que cuando lo entrega ya es un trabajo que está súper trabajado, digamos, no valga la redundancia. A mí me gusta también trabajar en ese sentido, o sea, mostrarlo cuando yo creo que ya está, no ir mostrando por partes, sino cuando creo que ya está el texto y ese trabajo de ir párrafo a párrafo más o menos dejándolo listo. Pero después viene, bueno, todo eso, lo otro que decíamos, ¿no? Lo que uno no ve, lo que uno no pasó de largo, la mirada crítica de los demás. Bueno, ninguno se atrinchera con las pistolas, Ricardo, ¿eh? No, Sí. hay una cosa interesante para aclarar, que cuando yo planteaba antes la idea de defender el texto, insisto, uno tiene que escuchar también las críticas, ¿no? Porque si no puede quedar esta idea, yo defiendo lo que escribí y no me importa lo que digan. Sí. ¿no? Es fundamental. Y al mismo tiempo, es un equilibrio, ¿no? es un equilibrio, porque al mismo tiempo hay un punto en que quizás uno no afloja, ¿no? Para, no sé, Claro. ¿no? Que está como Sí, vos sí. defendiste esa palabra que era nodal, Sí. porque tenía que ver con la textura de ese cuento, ¿no? Porque significaba algo, no era un error o un capricho. Bueno, a mí yo ahora recuerdo que yo había escrito una novela donde parte de la idea era quizá equivocada, pero era estructural en la novela, que algunas partes cada tanto se repetían, porque tenía que ver con algo de una máquina y de un robot, entonces tenía que ver con lo que se repetía. Bueno, una de las devoluciones que tuve fue que no me había dado cuenta yo de que repetía partes del libro y que estaba como que así, no, que lo reformulara. Entonces, bueno, ahí yo llegué, pero quizás yo pensé, bueno, quizás esto no lo hice bien, pero eso era lo que no iba a cambiar, porque esa era justamente Claro. la idea del libro. Entonces, bueno, me parece que es... Pero la sensación esta de defender, de atrincherarse con las pistolas, se entiende. Creo que la entendemos. Claro. Gracias, Ricardo. Sí, muchas gracias. Iba a decir algo más fuerte, pero estuvo mejor lo de las pistolas. Ricardo siempre está, de la Ciudad de México, sigue todas nuestras charlas, fiel seguidor de las charlas de debate de la Fundación La Balandra. Y bueno, y acá nos despedimos. Te agradezco, Esther, te agradezco, Hernán, la participación. La verdad la pasamos genial. Los dos son grandes, son grosos y disfrutamos muchísimo de lo que nos han contado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Gastón. Un placer, Esther. Un placer igualmente. Gracias a ustedes. Recuerden que esta charla se grabó y que calculamos nosotros que en una semana se va a poder ver o revivir para aquellos que estuvieron acá, y para aquellos que no la vieron seguramente después lo van a poder hacer en el canal de la Fundación, el canal de YouTube de la Fundación La Balandra. Calculamos más o menos en una semana va a estar subida esta charla de debate. Le agradezco a todos y a todas que hayan estado. Pasen un buen fin de semana y nos volveremos a encontrar en otro encuentro de la Fundación. Nos vemos, cuídense.